Te sorprenderá saber que hay personas las cuales, aunque exteriormente aparentan que viven una vida en santidad, en su interior están batallando y están luchando en contra de pecados, los cuales lo acechan, pecados mentales, los cuales constantemente lo hacen caer secretamente, ya que en su corazón están librando batallas espirituales muy fuertes y no saben cómo pueden tener la victoria. Que Dios te bendiga de manera especial. Para mí, como siempre, es un gran privilegio llegar a cada uno de ustedes a través de la palabra de Dios en esta oportunidad con el tema titulado Pecados Mentales. Vamos a hablar acerca de los pecados capitales. Es algo bíblico, es algo que deberíamos prestar atención. Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Así que yo te invito a que si te gusta este tipo de contenido, que tú le puedas dar like a este video, suscribirte a este canal, dejar tu opinión sobre todo, que es bastante importante acerca de este tema. Muchas veces ni siquiera nos imaginamos que los pecados tienen su origen en nuestro corazón y en nuestra mente, de manera que antes de que un pecado se materialice, primero se concibe en el interior de la persona, y es ahí donde muchas veces se pueden realizar los pecados mentales. Pero usted dirá, pero si un pecado no llega a consumarse y no llega a materializarse, no se ha pecado todavía. Vamos a ver la diferencia de que Dios sí está pendiente de lo que nosotros sentimos y pensamos, de la misma manera que está pendiente de lo que nosotros hacemos, y que en nuestro corazón y en nuestra mente le podemos ofender. Cada pecado tiene su nivel de consecuencia. No es lo mismo, claro que no, un pecado mental que un pecado de acción, o sea, un pecado de intención. Pero aunque no sea lo mismo, sí, delante de la presencia del Señor, no tenemos que saber que nuestros pensamientos hablan muchas veces más fuerte que nuestras palabras. Por eso escribió el profeta Jeremías en el capítulo número 17 de su libro: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá sino Dios, que escudriña la mente y el corazón, para darle a cada uno según sean sus caminos? En otras palabras, Dios sí está pendiente de lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros pensamos. Él está pendiente y se puede ofender. Y hay pecados mentales, hay personas que están atravesando por luchas espirituales, que posiblemente por el nivel de madurez que tienen, quizá porque tienen algún liderazgo, quizá porque ya son personas con experiencia, personas de Dios, no logran consumar el pecado, pero sí en su mente y en su corazón constantemente están batallando y están perdiendo esas batallas, porque aunque no lo consuman el pecado de una forma u otra, están pensando de manera inicua, de manera que ofende al Señor, y estos pensamientos de una forma u otra sí ofenden al Señor y nos alejan de su presencia. La Biblia dice en Mateo capítulo número 15, porque del corazón es que salen, esto es muy importante, oiga, los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los hurtos, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los falsos testimonios, salen la blasfemia. O sea, en nuestro corazón nosotros podemos tener alojado todo este tipo de cosas, y muchas veces ni siquiera lo sabemos. Por eso el salmista David escribió y dijo: líbrame, oh Señor, de los pecados que me son ocultos. O sea, muchas veces hay cosas en nuestro interior, resentimiento, puede haber, como vamos a ver, diferentes tipos de pecados de intención mentales que nos pueden estar acechando, que pueden tener a las personas atadas sin darse cuenta. Y vamos a ver el origen de estos pecados. Mucho se ha hablado acerca de los pecados capitales. Se ha hecho documentaciones, se ha hecho documentales, se han hecho libros, se han hecho películas, se han hecho caricaturas, pero realmente su origen es bíblico, es algo que está en la Biblia. Bien, históricamente sabemos que fue el Papa Gregorio Magno quien en el siglo VI aproximadamente elaboró esta lista de pecados capitales, que ya desde antes de él se venía elaborando, pero él fue que como le dio como ese impulso. Y cuando él la elaboró, tomó en cuenta los pecados que se consideraban incluso imperdonables en ese tiempo, cosa que no es cierta, porque la Biblia establece de manera clara que todo pecado que el hombre cometa contra el Hijo del Hombre le sería perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si te gustaría saber de hecho cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo, al final de este video te dejaré un enlace para que tú puedas saber cuál es el pecado imperdonable.
Pero estos pecados capitales, aunque no aparecen necesariamente en la Biblia tal cual como se elaboró en esta lista, sí son pecados los cuales debemos prestar mucha atención, ya que son penalizados por el primer pecado capital que vamos a ver es la lujuria. La lujuria se puede definir como un apetito sexual voraz, desordenado e insaciable que empuja a las personas de una manera u otra a vivir una vida promiscua. Hay personas que por la lujuria terminan violando a otras personas, terminan en adulterio, terminan fornicando. Es decir, es poner los deseos carnales que tiene esa persona por encima del bienestar propio y de las demás personas. O sea, cuando una persona está en este tipo de atadura, es una persona que todo lo que ve de una manera u otra crea un morbo en su mente. Puede de una manera u otra pensar de manera lascívica. Cuando ve, por ejemplo, en el caso de los hombres, se le hace imposible ver una mujer y no maquinar en su mente cosas promiscua, no maquinar en su mente cosas las cuales se pueden ligar a la lascivia, a las pasiones desordenadas. O sea, es un acto donde la persona vive de una manera en relaciones sexuales, en sexo, y esto lleva a que haya pedofilia, esto lleva a que haya violaciones, esto lleva a que haya diferentes tipos de maltrato sexual y prácticas sexuales que están prohibidas por Dios. Es a causa de la lujuria, lo cual hace que las personas vivan una vida desordenada. La Biblia dice en Mateo capítulo número 5 verso número 28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio con ella. En otra palabra, la lujuria delata la intención del corazón. Jesús dijo, para los fariseos en ese tiempo lo que importaba eran los pecados que se materializaban. Cuando una persona cometía adulterio, ya en ese momento había un juicio y podía morir apedreado según la ley. Sin embargo, cuando Jesús vino, Jesús le dijo: a mí no solamente me interesa el pecado materializado, lo que usted haga, a mí me interesa lo que usted piensa, lo que usted tiene en su corazón. Por eso Jesús dijo: el que mira a una mujer con lujuria, el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió el adulterio en su corazón. De esto se trata la lujuria, el pecado de intención, pecado mental, donde las personas ven a otra persona, inmediatamente pueden hacer maquinaciones en su mente. Bíblicamente esto es penalizado como el propio adulterio. Como le dije al principio, Dios sí está pendiente de lo que nosotros sentimos y de lo que nosotros pensamos. La Biblia dice en segunda carta a Timoteo capítulo número 2 verso número 22: huye también de las pasiones juveniles. O sea, este tipo de pecado, este tipo de situaciones tenemos que evitarla en nuestra vida, no hacernos los fuertes con esto. Con el pecado sexual no se juega, no se coquetea con ningún tipo de pecado, pero especialmente con este pecado, ya que es bastante peligroso. Una persona lujuriosa es una persona que siempre tiene por característica que todo lo puede morbosear, es una persona que todo el tiempo mira a la demás con mala intención, que cuando te abraza tú sientes algo extraño, cuando te da la mano tú sientes algo extraño, cuando te mira tú sientes algo extraño, porque la lujuria está poseyendo a esa persona, lo cual no le permite tener estabilidad sexual. Es una persona que nunca se sacia, que siempre quiere tener más y más y más, y cuando su pareja no le puede satisfacer por su apetito voraz, terminan siendo infieles y terminan haciendo cosas depravadas. Este es un pecado que aparentemente muchas personas no le dan la importancia que deberían, porque piensan: al final de cuentas nadie sabe lo que yo estoy pensando, nadie sabe lo que yo estoy sintiendo, pero Dios sí sabe lo que tú estás sintiendo y lo que tú estás pensando. Por eso los pecados tienen un proceso, lo cual comienza en el corazón. La Biblia sí lo establece en la carta del apóstol Santiago. Y cuando nosotros somos tentados por nuestro deseo, ese deseo en nuestro interior, cuando nosotros lo concebimos, luego da luz el pecado, y el pecado siendo consumado trae la muerte. En otras palabras, cuando una persona comienza con las maquinaciones, con los pensamientos, no tardará, tarde que temprano, si no se aparta, va a hacer que ese pecado concebido ya en su corazón termine dando a luz la muerte. O sea, termine siendo consumado física, materializadamente, y luego esa persona termina cometiendo este acto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Tú vas a ver personas, especialmente mujeres, de una manera indecente, pero una cosa es verla y otra cosa es mirarla. Tú la vas a ver porque no estás ciego, pero tú no puedes mirarla, o sea, no puedes detenerte a mirarla y a observarla, porque ahí es cuando tú te contaminas. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo, y que si tus ojos están en tiniebla,
todo tu cuerpo lo estará. Por eso tenemos que cuidar lo que nosotros vemos. De igualmente tenemos que cuidar lo que nosotros escuchamos, porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Todo el mundo oye si no está sordo, pero escuchar es diferente cuando prestamos atención a aquello que otras personas están hablando que quizás no puede contaminar. Así que la lujuria es un pecado el cual se puede manifestar en nuestro interior, nadie saberlo, pero déjame decirte que Dios lo sabe. Y si tú estás luchando en contra de este pecado, en este momento disponte para tú ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y al final de este video te voy a enseñar cómo. El segundo pecado que vamos a ver es la gula o la glotonería. La gula se puede entender como una forma de glotonería desmedida, o sea, es un deseo desordenado de comer. Es una persona que sin darse cuenta por ansiedad se la pasa comiendo. Es una adicción muchas veces a la comida, a la bebida. Es cualquier tipo de adicción que pueda tener, lo cual lo lleva a malgastar de manera desmedida todo lo que posee, simplemente por este deseo insaciable de comer o de beber. Dentro de esta categoría también se incluyen todos los vicios. O sea, esto es muy interesante. Muchos cristianos tienen un desorden alimenticio muy fuerte. A pesar de que no hacen ninguna de estas cosas mencionadas que son negativas, sí son glotones, comen con glotonería, sí tienen gula, y este es un pecado que la Biblia también penaliza. ¿Por qué? Porque para Dios nuestro cuerpo es un templo, el templo del Espíritu Santo, y cuando nosotros comemos de la manera inapropiada, estamos destruyendo nuestro propio cuerpo. Cuando comemos en exceso, estamos dañando nuestro cuerpo, abrimos la puerta a todo tipo de enfermedades. Y hay muchos cristianos que lamentablemente dicen el cristiano no bebe, el cristiano no hace esto, pero el cristiano tiene que comer. Sí, pero hay que comer con medida. La Biblia penaliza cuando usted come de manera desordenada, cuando usted es un glotón. La palabra del Señor prohíbe esta práctica y lo considera un pecado delante del Señor. Y muchos cristianos lamentablemente caen en esta trampa. Recuerdo un testimonio que leí en el libro de Gigi Ávila, El Poder del Ayuno, donde él dice que la idolatría del pueblo de Dios es la comida. La gente idolatra la comida, de manera que es algo que lleva a las personas muchas veces a comer de manera desenfrenada, de comer de manera desordenada y en exceso. La gula no solamente aplica para las comidas y las bebidas, sino para todo aquello que nosotros queremos hacer en exceso, sea lo que sea. Para el Señor es una glotonería. Cuando usted hace algo en exceso sin la necesidad de hacerlo hasta ese punto, usted lo hace hasta ese punto. Para el Señor esto es algo ofensivo y es un pecado que no se nota, es un pecado que cualquiera no lo toma en cuenta, es un pecado que la gente descarta. Sin embargo, es un pecado que están en tu corazón, porque tú sabes que si tuviera que cohibirte de comer de esa manera, tú sabes que te costaría, tú sabes que te haría difícil, tú sabes que se te haría difícil, sabes que no podría hacerlo. Significa que si tú no te puedes someter, si tú no tienes la templanza para dominar tu cuerpo, tu apetito desenfrenado, significa eso que tú estás comiendo con glotonería y es un pecado delante del Señor. No podemos comer cualquier cosa, ni lo que sea, ni a cualquier hora de manera desordenada, porque esto daña nuestro cuerpo. Pero creemos que mientras más gordo estamos, entonces estamos más saludables, cuando no nos damos cuenta que la obesidad es un problema de salud, es una enfermedad, no una virtud. Por eso la Biblia dice en el Evangelio de Lucas capítulo número 21, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor también. Dice, si eres dado a la glotonería, domina tu apetito. No codicies sus manjares, pues tal comida no es más que un engaño. No te afanes acumulando riqueza, no te obsesiones con ella. O sea, la gula, la glotonería está asociada no solamente a lo que comemos, sino al deseo desmedido de querer poseer dinero, poseer riqueza exageradamente, en exceso. La Biblia dice que si tenemos abrigo, si tenemos comida, si tenemos sustento, que estemos contentos con eso. No estoy llamando a nadie al conformismo espiritual, porque sé que se ofenderían muchos que aman el evangelio de la prosperidad, pero sí estoy diciendo lo que la palabra del Señor establece, porque muchos cristianos lamentablemente han caído en la trampa de vivir una vida en glotonería, tanto con lo que comen como con los bienes materiales. No adulteran, no fornican, no hurtan, no hacen ninguna de estas cosas, pero sí son cristianos glotones, cristianos
los cuales viven una vida con gula en su corazón, y esto hace que vivan una vida que lamentablemente tarde que temprano te pasará factura y te puedes enfermar. Y entonces luego queremos orar por sanidad cuando nosotros mismos nos enfermamos a través de las cosas que nosotros mismos comemos. La siguiente que vamos a ver es la avaricia o la codicia. La avaricia o la codicia es un amor desmedido por los bienes materiales, de manera que las personas anteponen ese deseo de poseer por encima del bienestar de la demás persona e incluso de su propio bienestar. Son personas que tú ves que trabajan en exceso para tener fruto en exceso. Son personas que tú ves que están dispuestos a sacrificarlo todo simplemente por tener bienes materiales. Son personas que muchas veces pueden perder su matrimonio, su familia, pueden perder sus amigos, pueden perder cosas que tienen más valor simplemente por adquirir bienes materiales. No le importan lo que tengan que hacer, se ofenden y se enojan cuando ven que de alguna forma u otra tienen menos de lo que consideran que deberían tener. Se sienten insaciables, son personas que siempre quieren tener más de lo que poseen. Son personas que cuando tienen que despojarse para otro, para ayudar a otro, se sienten desafiados, no se sienten bien, no se sienten cómodos, porque no quieren compartir lo que tienen. Una persona codiciosa y siempre va a querer más y más. Y la palabra del Señor es clara cuando dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, pues Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hebreo 13:5. También dice la palabra del Señor en Proverbio 11:24: hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo y acaban en la pobreza. En otras palabras, cuando tú eres una persona que está dispuesto a despojarte, a compartir sin avaricia, si tú no tienes esta costumbre de ser un hombre o una mujer codicioso y tú puedes repartir de lo que tú tienes, dice la palabra del Señor que Él te va a añadir más. Dios se encargará de añadirte más. Y hay otros que no quieren nunca repartir, nunca quieren compartir de lo que tienen y terminan en la pobreza, porque la clave no está en amontonar simplemente para nosotros mismos, sino en compartir. Y cuando nosotros compartimos, en ese momento el Señor nos añade más para que sigamos compartiendo y bendiciendo a otras personas. De manera que un cristiano no puede ser avaricioso, no puede ser codicioso, tiene que estar abierto siempre a compartir de lo que Dios le ha permitido tener. Comparte con tu hermano. La Biblia dice que si tú ves a tu hermano ir a ti con necesidad, no simplemente vaya y haga una oración por él, sino que si tú sabes que tú tienes cómo ayudarle en medio de su necesidad, ayúdale en ese momento, porque Dios te va a prosperar y Dios te va a bendecir. Vamos a ver ahora el siguiente, que es la pereza. ¿Puede la pereza llevarte al pecado? ¿De qué manera? Porque el hecho de que una persona sea perezosa no significa de que sea una mala persona. El problema es que la Biblia dice que cuando nosotros sabemos lo bueno y no lo hacemos, esto también no es pecado. Y eso es lo que la pereza produce. La pereza no permite que las personas tengan la disposición para hacer las cosas que Dios le ha llamado a hacer. Siempre están cansados, siempre están enfermos, siempre tienen un problema, siempre la economía, siempre hay una excusa, y nosotros podemos dar excusas o resultados. Y cuando nosotros simplemente somos perezosos, todo el tiempo estamos buscando una justificación para no hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Una persona perezosa le pesa hacer cualquier cosa. No podemos confundir, muy importante, la pereza con el ocio momentáneo, con tu poderte recrear, con tu poder simplemente sacar un tiempo después que tú has cumplido con tus tareas asignadas, sacar un tiempo para tú relajarte, sacar un tiempo para tú compartir con tus amigos, sacar un tiempo para tú descansar, para tú dormir. Pero una persona que quiera dormir todo el tiempo es una persona perezosa. Una persona que quiera todo el tiempo estar viendo películas es una persona perezosa. Una persona que deje de hacer lo que debe hacer para simplemente estar en su confort y en su comodidad es una persona perezosa y nunca prosperará, nunca va a avanzar en la vida, porque simplemente todo el tiempo lo que quiere es estar rezagado. Y la Biblia es clara cuando nos habla acerca de la pereza. La Biblia nos da un ejemplo muy importante en el libro de Proverbios capítulo 6, verso número 6. Ve a las hormigas, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento. También dice la Biblia en Proverbios 13:4: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Una persona diligente siempre alcanzará sus objetivos.
aunque tengas dificultades, porque todos pasamos por momentos de proceso, por momentos de prueba, pero que lo que te evite a ti conseguir tus objetivos no sea la pereza, porque cuando tú eres perezoso nunca vas a sentir que ha llegado el tiempo de tú empezar con tu ministerio, nunca vas a sentir que ha llegado la hora de tú cumplir con el propósito de Dios. Siempre vas a decir el año que viene. Una persona perezosa, si comienza a estudiar, nunca termina porque entiende de que en medio del proceso se cansa, se agota y lo abandona. Una persona perezosa nunca avanza en el negocio porque lo deja. Una persona perezosa nunca avanza en su ministerio porque siempre lo aplaza, lo abandona, lo deja en segundo plano. Y Dios detesta a las personas perezosas por el hecho de que no sirven para poder trabajar en su obra. Y aunque suena fuerte, la realidad, una persona perezosa nunca está dispuesta a hacer la obra del Señor, y Dios quiere obreros disponibles, diligentes, personas que están dispuestos a cumplir con su propósito. Vamos a ver ahora la ira. La ira, sin lugar a duda, es, se puede decir, uno de los pecados más peligrosos que hay, porque nos pueden llevar a ser incluso agresivo, a ser violento y a cometer actos los cuales pueden llevarnos a tener problemas judiciales, y no solamente penalizado por Dios, sino también por la justicia humana. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? De que como cristianos tenemos que tener dominio propio, no podemos dejarnos vencer de la ira. La Biblia enseña: iraos, pero no pequéis. ¿De qué está hablando? ¿Cómo una persona se puede irar y no pecar al mismo tiempo? Bueno, da la clave: no deje que el sol se ponga sobre vuestro enojo. En otras palabras, cuando nosotros nos enojamos, en ese momento podemos hacer algo lo cual quizá no sea lo mejor, pero cuando nosotros inmediatamente reconocemos que nos equivocamos, pedimos disculpas, esa ira inmediatamente desaparece. Pero cuando nosotros conservamos ese enojo, conservamos esa ira continuamente, eso va creciendo, va creciendo, va creciendo, hasta que se torna en un acto violento y agresivo. Y el cristiano no debe ni puede tener esta característica. Por eso la palabra del Señor enseña en la carta a los romanos un verso muy importante. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago. También dice la palabra: el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua los conflictos. O sea, cuando tú eres una persona que tiene paciencia, tú lograrás poder vencer la ira. No significa que no te vas a ofender, no significa que no te vas a enojar, pero tendrás la capacidad de tener dominio propio, que es lo que te da el Espíritu Santo. Él te da dominio propio sobre la ira. Y aunque nosotros nos enojamos, y aunque muchas veces perdemos los estribos, cada vez que esto sucede terminamos lamentándolo. ¿Por qué? Porque cometemos errores, y aunque fuimos los ofendidos, una vez que tú te llenas de ira, terminas tú pidiendo disculpas, porque al final tú terminas cometiendo un agravio más fuerte que el que te hicieron a ti. Por eso tenemos que cuidarnos de la ira y desecharlo de nuestra vida, porque es un pecado lo cual nos puede llevar a perder nuestra salvación. Vamos a ver ahora una bastante peligrosa y conocida por todos, que es la envidia. Bueno, uno de los pecados los cuales de una forma u otra nos pueden llevar a cometer grandes equivocaciones. La envidia es el deseo no solamente de querer tener lo que otros tienen, sino de querer lo que precisamente esa persona tiene. Es querer que la otra persona no tenga para nosotros tener. Esto es algo muy feo. No es tú decir: wow, yo quiero comprarme ese mismo auto que se compró fulano de tal. No, eso no es envidia. Envidia es tú querer el auto que tiene fulano de tal. Precisamente, envidia es tú no querer que tenga lo que él tiene para tú tenerlo. O sea, es tú sentirte mal con el progreso del otro. Es que tú te lamentas cuando tú ves que alguien compra algo, cuando tú ves que alguien prospera, cuando tú ves que alguien consigue un buen empleo, cuando tú ves que alguien hace una casa, cuando tú ves que alguien tiene un auto. Es cuando la persona critica todo lo que el otro posee, porque le molesta que el otro posea. O sea, hay personas que dicen: yo para tener un vehículo como ese, yo mejor no tengo, pero están a pie. Lo que son unos envidiosos por el hecho de que de una forma u otra no tienen lo que otros tienen, critican lo que el otro tiene, le molesta lo que el otro tiene, pero al final de cuentas ellos están a pie. Hay gente que dice: yo para comprar un solar por ese monte, yo mejor no compro, pero viven alquilados. En otras palabras, usted no puede sentirse envidioso, no le puede molestar lo que el otro posee. Si usted no compraría un solar por ese sitio porque usted entiende de que no le gustaría vivir por ahí, no lo compre. Pero el que compró por ahí, que se sienta bien, gócese por él, siéntase feliz por él. Pero cuando usted es un envidioso, yo soy un envidioso, a mí me molesta el progreso del otro, yo le busco defecto a lo que el otro tiene, o en su defecto muchas veces quiero poseer lo que esa persona tiene, quiero tener lo que esa persona tiene de una manera u otra, y eso nos lleva a cometer grandes equivocaciones. Oiga lo que dice la palabra del Señor, que es bastante importante acerca de la envidia.
el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia podredumbre de los huesos. Proverbio 14. Santiago 13:15 dice: pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y diabólicas. O sea, cuando hablamos de la envidia, dice también: pues donde hay envidia y hay ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Eso lo vemos muchas veces actualmente con las tantas murmuraciones, los tantos ataques, los conflictos que hay en la iglesia, cuánta gente tirándose, cuánta gente haciéndose daño, se tienen envidia uno a otro, no hay orden en lo que hacen. Como no hay orden en lo que hacen, se tienen envidia, se hacen altercado uno con otro, se atacan unos a otros porque uno quiere tener lo que el otro posee. Y es un desorden tremendo lo que estamos viendo en este tiempo, y todo movido por la envidia, porque me molesta lo que otra persona tiene. Yo no puedo molestarme por lo que otra persona tiene, por la manera en la que Dios usa otra gente. Si Dios usa una persona en un don, yo quiero criticar ese don porque entiendo de que esa persona es usada por Dios. Ahí yo entiendo que no, porque que no debería ser así, pero es porque yo no soy usado a través de ese don. Sin embargo, yo tengo que saber de que la multiforma de la gracia del Señor nos permite ser a todos utilizables para Dios, y que Él nos utiliza, y nosotros tenemos que sentirnos bien con nuestro hermano cuando es usado por Dios, cuando Dios le bendice, cuando Dios les prospera, cuando Dios hace cosas grandes. Gocémonos porque somos un cuerpo. Yo no puedo sentirme bien por la desgracia que te pueda acontecer a ti. Santo, si eso sucede, significa que yo estoy actuando con egoísmo y estoy actuando con envidia porque me estoy alegrando del mal que te sucede. Hay personas que tienen esto en su corazón y tienen que pedirle al Señor que le quite, que le estirpe, que le sane, porque esto es algo que es demasiado, pero demasiado grotesco delante del Señor, y es un pecado abominable delante del Señor, porque es un pecado que enferma el cuerpo de Cristo. Por último, vamos a ver el orgullo o la soberbia. Uno de los pecados que Dios más detesta es el orgullo, la soberbia, porque hace que las personas se crean mejores que los demás, hacen que las personas pongan sus intereses por encima de los intereses de los demás y del bienestar ajeno. Es cuando no te importa, cuando tú haces que las personas se sientan inferior, cuando tú crees que eres superior a las demás personas. Esto es algo abominable delante del Señor. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero que al altivo, al orgulloso lo mira de lejos. Es la incapacidad de poder reconocer nuestros errores. Cuando somos personas orgullosas no pedimos disculpas, nos justificamos por lo que hacemos, haciendo creer de que lo que nosotros hicimos que estuvo mal fue porque otra persona hizo algo. No tenemos la capacidad de reconocer nuestras equivocaciones, y cuando somos de esta manera, tarde que temprano terminamos alejando a las personas que tenemos en nuestra vida. Ni siquiera Dios puede permanecer cerca de una persona orgullosa, cuanto más los seres humanos. Este es uno de los pecados más abominables delante del Señor, y todos los pecados que hemos mencionado tienen un nivel de culpabilidad delante del Señor muy fuerte. Pero cuando hablamos del orgullo, estamos hablando del principal enfoque del pecado, del origen del pecado. Satanás pecó por orgullo, por quererse creer mejor que Dios, que tenía derecho a un trono, y quiso poder establecer su trono, dice la palabra del Señor, al lado, delante, encima del Altísimo. Esto no es posible. La Biblia dice en Jeremías 9:23: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el que tiene dinero se alabe en su riqueza. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que tengo misericordia, juicio y justicia en el mundo, porque estas cosas quiero, dice Jehová. O sea, Dios está diciendo que si nos vamos a alabar en algo, es en conocer al Señor. O sea, la mejor bendición que le puede acontecer al ser humano es conocer a Dios, es tener una conexión con Dios. Este debe ser nuestro mayor motivo de orgullo. Y cuando hablo de orgullo, no estoy hablando del orgullo negativo del que te estoy hablando, que es soberbia. Te estoy hablando de dignidad. Hay una gran diferencia entre orgullo y dignidad. La dignidad es el derecho que tiene todo ser humano a sentirse valioso, pero el orgullo es el sentimiento que hace que las personas se sientan superior. Y todo esto está en el corazón del hombre. Son pecados que están alojados en nuestro interior muchas veces, y que nosotros debemos quitar en el nombre poderoso de Jesús. Finalmente, ¿cómo podemos nosotros vencer estos pecados? ¿Cómo nosotros podemos ser libres de estos pecados? ¿Cómo nosotros podemos liberarnos si estamos atados a algún tipo de estos pecados? Mira, lo primero que debemos hacer es humillarnos delante de la presencia del Señor y pedirle lo que
enseña el profeta en el capítulo número 36, verso número 26 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra allí que el profeta dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Necesitamos un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón puro, un corazón el cual nosotros simplemente tengamos en él el amor de Dios, que es lo que vamos a darle a la demás persona. Pídele al Señor que limpie tu corazón, que quite de él todo lo que no le agrada, que quite la envidia, que quite el celo, que quite la ira, que quite la contienda, que quite cada uno de estos pecados, que quite el odio, el resentimiento, pecados mentales con los cuales estamos luchando, la lujuria, ataques que nosotros tenemos en nuestra mente. Oye, cuando nosotros le deseamos el mal a otra persona, todo esto desagrada al Señor. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón restaurado, un corazón limpio, un corazón que quiera agradar a Dios, un espíritu noble que nos sustente. Así que vamos a pedirle al Señor que nos entregue un corazón nuevo. Finalmente, si este estudio ha sido de bendición para tu vida, yo te pido que lo compartas, que le des like, que te suscribas a este canal. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.